El sábado, un presunto ladrón en Guadalajara, Jalisco, en su intento por escapar, provocó esto afuera de la catedral. Estaban prácticamente golpeando con el fin de hacerle un grave daño, ¿no? De hecho, se escuchaba algunos gritos que decían, mátalo. Recibíamos incluso golpes de la gente que lo quería golpear. Optamos por defender a nuestro agresor. Bienvenidas y bienvenidos. Era un evento convocado por el Frente Nacional de la Familia en Jalisco. Una velada que corría en paz hasta que este sujeto atropelló a los asistentes. Enfurecidos, los que estaban en la plaza retuvieron al golpeador, detuvieron al ladrón, al presunto agresor de este ataque. De las 16 personas que quedaron heridas, esta noche solamente una está hospitalizada. Así comenzamos. Los representantes del Frente Nacional por la Familia pidieron esclarecer este atropellamiento masivo. El sábado por la noche, un hombre despojó de su camioneta a una mujer en el mercado Corona, en el centro de Guadalajara, Jalisco, pero no se dio cuenta que iba un niño a bordo. La madre, desesperada, golpeó el vehículo para que bajaran a su hijo. El ladrón se detuvo, abrió una puerta para que bajaran al menor y escapó. Dio vuelta en sentido contrario, chocó contra un auto y siguió su camino hasta llegar a la Plaza Guadalajara, donde se impactó contra un puesto callejero. Sí, aquí estábamos en el puesto atendiendo y de repente pues me dio por voltear a un ladito y vi la camioneta, o sea, venía como un loco de verdad. Continuó hasta entrar a la Plaza Guadalajara, donde comerciantes que habían visto el robo corrían para detenerlo. En ese momento, una marcha provida se congregaba afuera de la catedral. El auto siguió hasta atropellar a los asistentes. Dos de nuestros compañeros, una señora y un joven, abajo de las llantas. La camioneta patinaba en la pierna de la señora Rita, quemándole toda la piel, pero no avanzaba. Las personas que estaban en el lugar intentaron abrir la camioneta para bajar al hombre. Hubo una persona que se subió al vehículo y comenzó a patearlo para sacar al agresor. Y ya estábamos también pudiendo entrar por la puerta lateral, pudimos sacarlo al agresor y someterlo. En cuanto pudieron abrirla, las personas detuvieron al hombre y comenzaron a golpearlo. Los 16 heridos, entre jóvenes y adultos mayores, tuvieron golpes y raspones. Dos de las más graves son las hermanas Bárbara, de 14 años, quien sufrió un golpe en la cabeza, y Tania, de 18, con una fractura en la cadera. Tiene como inflamado el cráneo o inflamado, como tiene un edema que se está absorbiendo. Y bueno, nosotros lo que les pedíamos justicia, que el agresor pague lo que hizo. Esta noche sabemos que el agresor fue identificado como Sergio Arturo, de 33 años. Está detenido y acusado por la Fiscalía de Jalisco de los delitos de robo calificado, lesiones y daño. No pasa nada. Tengo miedo. No pasa nada. Los niños en medio de esta guerra por las drogas, en medio de esta guerra por Sinaloa. Esto se vivió anoche al norte de Mazatlán.
Es el interior de una taquería en la glorieta de Los Cántaros en plena balacera. De acuerdo con el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, se trató de un enfrentamiento entre grupos rivales que dejó a una persona fallecida dentro de un auto blindado. Además, un taxista resultó lesionado. Ahora también la disputa, y lo pregunto esta noche, ¿ahora también la disputa se extiende a Mazatlán? Y sí se están tomando ya las medidas de ahora, se nos informó, se va a ampliar la presencia en Mazatlán ya desde este momento. Hay medidas especiales que conducen, entre otras cosas, a llegar más elementos del Ejército, de la Guardia, fortalecer el cuidado del puerto. Sobre la violencia en el estado, ya lo veíamos, el gobernador Rocha le aseguró a los sinaloenses que su gobierno y el gobierno federal están buscando que vivan tranquilos. Bueno, lo están buscando, no sé si lo consigan, pero buenas intenciones, dice el gobernador, hay. De acuerdo con el conteo del periódico Noroeste, la semana pasada fueron asesinadas 56 personas en el estado, una cifra nunca antes vista en la historia de la entidad. Le queda poco más de un mes de gestión al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. ¿Cómo dejará el estado? En los últimos 6 años, Veracruz se convirtió en festín de grupos criminales que buscan el control de zonas estratégicas del estado, como las rutas para el tráfico de drogas y migrantes. La violencia por el control del estado ha dejado una estela de muerte, desaparecidos y fosas clandestinas, incluida la más grande del país, conocido como La Guapota, en el municipio de Úrsulo Galván. Para algunos organismos de derechos humanos, Veracruz vive una crisis humanitaria. Sí, seguramente ustedes lo recordarán, al inicio de este gobierno, que está ya por concluir, hubo una declaratoria de crisis, de emergencia por crisis humanitaria, por violación a derechos humanos. 15 grupos criminales se disputan la entidad bajo la complacencia de las autoridades estatales. Sus delitos: cobro de piso, extorsión, secuestro, trata de personas, ejecuciones, robo a transporte de carga, que aprovechan la mala estructura de las carreteras. Hoy tenemos el flagelo del robo y asalto, ¿no? De manera constante, las estadísticas hablan de 60 robos por día, y pues como daño colateral lo primero que toman son los camiones para cerrar las vías de las carreteras, ¿no? Los señalamientos de vínculos entre funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y el crimen organizado han sido una constante. El mes pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló la existencia de 26 empresas en Veracruz vinculadas con el robo de huachicol por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Apenas la semana pasada, el director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, Luis Fajardo, acusaba al gobierno de Veracruz de no entregar las cifras reales sobre los delitos de alto impacto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y me quedo en Veracruz porque las inundaciones provocadas por el río Coatzacoalcos han dejado 5,000 damnificados en 64 comunidades rurales de Minatitlán. En Tlacotalpan, por la crecida del río Papaloapan, 168 comunidades son las más afectadas. Autoridades de los 3 niveles de gobierno ya apoyan con la entrega de comida, enseres y con el bombeo de agua en las partes más afectadas. En la semana epidemiológica que va del 13 al 19 de octubre, fueron reportados, 5,690 casos nuevos de dengue. Hay 8 muertes, con lo que suman 86,556 contagios y 208 defunciones en lo que va del 2024. Es el dengue, ¿eh? Los estados con mayor incidencia por cada 100,000 habitantes de casos confirmados son Colima, Nayarit, Morelos, Baja California Sur, atención Guerrero, Jalisco y Tabasco. Vamos a darle seguimiento al asunto del dengue. Hoy se cumplió el plazo y los trabajadores del Poder Judicial Federal reiniciaron labores parcialmente. En la Ciudad de México, 3 sedes reactivaron labores. Los juzgados en materia administrativa de Periférico Sur,
los tribunales colegiados en materia administrativa de Las Flores, en Álvaro Obregón, y los tribunales en materia laboral en el Ajusco. El resto de juzgados, tribunales y centros de justicia penal federal de los reclusorios Sur, Norte y Oriente se mantienen en paro de labores a esta hora de la noche. Y en otros 20 estados también se reanudaron las funciones. Se reanudan las labores jurisdiccionales a partir del día de mañana. Estamos desarrollando. No respetan la Constitución y no respetan el trabajo ni los derechos de los mexicanos. ¿Por qué nosotros vamos a respetar y hacer lo que ellos quieren? Bien. En esta ocasión no venimos a informarles lo que hemos decidido. Muchas gracias. Hoy nos reincorporamos a las actividades ordinarias. Enérgico llamado a la presidenta de la República. Exigimos el cese de las acciones represivas, el cese de su discurso de odio. Temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del incidente que se registró ayer con un grupo de manifestantes, trabajadores del Poder Judicial, que acudieron a protestar afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez. Si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Se vio la foto, pero no se vio pues todo el momento. Fórmula 1 pues es un evento muy importante nacional, internacional, y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera. Sin embargo, una de las juezas que estuvo en ese encapsulamiento, Marlene Ángeles Tobar, dio su versión. ¿Pero por qué están detenidas esas personas? ¿Por qué están detenidas esas personas? ¿Por qué están privadas de su libertad de libre tránsito? Pero los policías los tienen ahí atrapados. De repente, de la nada, yo ya estaba encapsulada. Y yo llegué a ayudar a los compañeros que estaban cercados y ahora yo también ya estaba cercada. Están encapsulando a la juez. La conferencia de la presidenta, creo que no le están pasando toda la información porque dijo que estuvimos unos minutos. Sí hay videos que demuestran que alrededor de las 9:30 yo llegué a ese lugar y como alrededor casi ya de las 11 fue que se abrió el cerco. Por cierto, 2 suspensiones contra la ampliación de la reforma judicial ya aplicada, pues, fueron dictadas este fin de semana por jueces de Yucatán y Baja California. Con esto ya suman 147 suspensiones, 147 sin cumplirse, para que no se aplique esta reforma judicial. Hoy se conoció el proyecto de sentencia, por cierto, del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial Federal. Se estaría discutiendo el jueves. Mire de qué se trata. El proyecto de sentencia que el ministro Juan Luis González elaboró sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma judicial valida e invalida disposiciones de esta reforma, reparte criterios a favor y en contra. De entrada, el proyecto invalida el cese masivo de jueces y magistrados. ¿Por qué? Porque removerlos es atentar contra la independencia judicial, dice el documento. Y sin independencia judicial, no hay división de poderes, no hay democracia, remata el proyecto. Y de la elección por voto popular de jueces y magistrados, también la invalida, porque el diseño de la reforma plantea tal cantidad de candidatos que no permite votar de manera informada. Un elemento indispensable de las elecciones auténticas, dice el documento. ¿Qué concede el proyecto del ministro Juan Luis González? Declina conocer de la elección de ministros, es decir, no entra al tema. ¿Por qué? El proyecto le pone mesura.
Aunque no estamos impedidos, dice, el ejercicio es de autocontención para terminar con la crisis constitucional y prepararle el camino a la normalidad de las relaciones entre poderes. De esta manera, la elección de ministros se queda como está en la reforma al Poder Judicial. Un final que aspira a la sabiduría salomónica en la entrada a un callejón cuyo muro final es la crisis constitucional. El proyecto requiere de 8 votos para ser aprobado, pero esta noche nada garantiza que una decisión así sea acatada. Y atención, porque mañana la Suprema Corte estaría haciendo oficial, ojo, la información de la renuncia de al menos 7 ministros de la Corte. Dejarían su lugar en agosto de 2025 y no participarían en el proceso de elección para repetir en el cargo. Solo se quedarían las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Hoy es un día especial. Salud y trabajo. Algunas de las peticiones más solicitadas en este 28 de octubre al santo patrono de las causas perdidas, San Judas Tadeo. Comida, regalar dulces a los niños, pastel, o sea, traer mariachis, uno está bien, pero digo, algún favor le ha de haber hecho que, pues para hacerle la fiesta en grande, digo, no manches, qué chido, ¿no? Aproximadamente ya vamos a acabar los 20,000 con los que llegamos, y llegamos aquí como a mediodía. Le hacen fiestas, unas fiestas bien grandes, ¿no? O sea, 100 playeras, a mí me dan trabajo realmente, entonces yo creo en San Judas por eso, ¿no? Digo, siento que es más devoto ya toda la juventud de San Judas, tanto para bien, tanto para mal, ya lo ocupan, pero pues siento que sí, ya es de la juventud. ¡Vivan las monas! El perreo y arriba San Judas Tadeo, ¿no? Hoy se celebró la fiesta del santo patrono de las causas perdidas. Miles de personas llegaron a la iglesia de San Hipólito en el centro de la ciudad a pedir, a dar gracias y a festejar a San Judas Tadeo. Niños vestidos del santo y jóvenes llevaron a bendecir y a pasear sus estatuas monumentales. Año con año, más de 10 años, venimos a regalar pastel. Cuando nació mi hija, tuve algunas complicaciones ahí y se lo pedí de corazón y sí pudo nacer mi hija normal y entonces por eso la traje. Soy de Puebla, vengo a cumplir una manda. A mi esposo, ya nos ayudó a que él pasara a Estados Unidos. Gracias a Dios y a San Juditas, muy bien. Celebración única que congrega a miles en un solo día. Antes de irme a la pausa, Esmeralda tiene 14 años. Esmeralda vive, o debo decir, sobrevive en Querétaro. Apenas 14 añitos. Y dice que fue violada por un familiar. No tuvo acompañamiento legal para denunciar por las precariedades socioeconómicas que padece. Pasaron las semanas, un día se sintió mal y tuvo un aborto espontáneo que generó un parto fortuito luego de 36 semanas de embarazo. Ella y su papá dicen que no sabían que Esmeralda estaba encinta. Y cuando uno dice que ya nada puede ser peor, viene lo peor. Esmeralda es esta noche una criminal para los ojos de la Fiscalía de Querétaro, que no solo no está llevando el caso con perspectiva de género, sino dice, no perseguimos mujeres por ejercer su derecho a abortar. Pero, como pasaron más de 12 semanas de gestación, hoy la Fiscalía de Querétaro está acusando a Esmeralda, repito, 14 años de homicidio calificado. Y sostiene, a partir de sus peritajes, que ni siquiera hubo violación. El acusado negó haber abusado sexualmente de ella y no le fincaron cargos, pero llega un peritaje genética donde se determina que él es justamente el padre del producto de esta gestación, y ahí la Fiscalía no levanta carpeta contra este señor por el tema de falsedad de declaración ante autoridades. Hasta hace unas horas no solo plantearon en la Fiscalía de Querétaro encarcelar a la niña por 3 años, sino que estarían pidiéndole pagar $500,000 que cobraría quien tenga el interés jurídico, que en este caso sería su presunto violador. Justicia a la queretana. Hay que pagarle al presunto violador.
Ella no denunció en el momento de los hechos esta agresión por miedo a las represalias de su propio agresor. Es absurdo entonces decir, no fue consensuado. Es una menor que está diciendo, no hablé porque tenía miedo. Hay novedades esta noche. El fiscal Víctor Hernández había dicho que Esmeralda sabía que estaba embarazada y estranguló al feto. La defensa de Esmeralda dice que no y habló del peritaje el día del parto fortuito. Se llama metaperitaje de empatología forense. Un patólogo lo que hace es determinar las causas de muerte y él determina una causa de muerte distinta al estrangulamiento y sostiene que el producto fallece al interior del vientre de la mamá. Esta mañana la doctora Claudia Sheinbaum mostró su indignación y hace unos instantes la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, publicó en X esto. Me reuní con el titular de la Fiscalía de Querétaro y acordamos construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña. También estoy en comunicación, escribió hace unos instantes la secretaria, con el gobernador Mauricio Curi, quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso. Hablamos hace unos minutos con el fiscal, esto nos dijo. Nosotros manifestamos nuestra disposición de trabajar conjuntamente, le expusimos el contexto del caso en cuanto a cómo se configuraron los hechos, cómo avanzó la secuela procesal, en realidad la intervención que tuvimos nosotros como Fiscalía, las acciones que han llevado otras instancias y autoridades, y de alguna manera reiteramos que seguiremos trabajando para buscar las alternativas de solución. Nuestra pretensión no es necesariamente que la persona se mantenga privada de su libertad en un centro de internamiento, esa no es nuestra pretensión. Como sea Esmeralda, mañana no irá a la escuela. Mientras usted y yo conversamos, ella sigue arraigada, esperando su juicio en Querétaro, donde hay una fiscalía que parece que no se ha dado cuenta que estamos en el 2024. Pausa y regreso con más. Muerto el perro, suelen decir, se acabó la rabia. En el caso de Banco FAMSA, no es así. Si usted no se acuerda, o si usted por alguna razón imperdonable se perdió al padre del análisis superior, en el ya muy lejano junio de 2020, le informé, primero, mejor y antes que nadie, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había tomado la decisión de intervenir a Banco FAMSA. ¿Por qué? Porque Humberto Garza y su administración habían hecho cualquier cantidad de tropelías con el dinero. Habían falseado sus estados financieros, habían tomado dinero de la empresa minorista o del banco para financiar a la empresa minorista. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores parecería que fue omisa, que se tardó. Un grupo de 180 afectados por Banco FAMSA han decidido presentar una denuncia. ¿De qué es de lo que se quejan? Y tienen razón en hacerlo. Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue omisa en advertir sobre las faltas que se estaban cometiendo en FAMSA. Que Banco FAMSA estuvo abierto mucho más tiempo del debido. Y que esto terminó generándoles un quebranto multimillonario. El perro de Banco FAMSA se murió. Humberto Garza cree que se salvó. Pero ahora será el Estado mexicano el que va a tener que pagar, o al menos responder por esta barbarie. Échame la cámara. Dice Claudia Sheinbaum que sí está muy bien que entren los privados al sector energético, mientras el Estado mexicano tenga la mayoría. ¿Cómo ves, querido Nacho? Vamos a esperar el plan que presente la presidenta David. Gracias por hoy, se queda con ¿Qué importa?